Muy buenos días, espero que te encuentres muy bien, echándole muchísimas ganas, ánimo, eh, pues hay que seguirnos cuidando y echarle muchas ganas. Esta es la clase de historia de tercer grado. Estamos viendo historia de México de 1910 a 1982 y estamos en la fase de la Revolución Mexicana. Estuvimos viendo ya los preparativos para la revolución, vimos el comienzo de la revolución y cómo Madero, que pensaba en una revolución urbana, vio cómo su movimiento se transformó en una revolución campesina, donde los campesinos decidieron cobrarse tantos agravios de los liberales, que los liberales habían hecho a lo largo de los años, y aparte lo que ya se venía arrastrando desde la colonia. Y pues Madero perdió el apoyo de la clase media, el apoyo de la clase popular, y aparte mantuvo en el poder a los diríamos, a los porfiristas, a los generales, a los congresistas, gobernadores, y finalmente eso lo llevó a su propia destrucción del pobre Madero, aparte de la colaboración del embajador de Estados Unidos en México, que apoyó la contrarrevolución. Y bueno, empieza un gran movimiento dirigido por Venustiano Carranza, que lanza el Plan de Guadalupe, cuya intención es restaurar el orden constitucional. Y con esto comenzamos la clase del día de hoy. Vamos a continuar con el tema diversidad social y regional de los movimientos revolucionarios y sus líderes. Esta es la segunda parte de esta misma sección. Entonces vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú nos animes, nos fortalezcas, Señor. Nos des calma, nos des paciencia, también podamos cuidar a nuestros familiares. Cuida, Señor, tú de ellos. En realidad hacemos lo posible, pero en verdad eres tú el que nos cuidas y de ti dependemos. Bendice, Señor, a cada uno de mis alumnos, en particular en sus necesidades personales, también a sus papás, que tú, Señor, los bendigas y les sigas ayudando. También a aquellos que tienen que salir a trabajar, que tú los cuides, los lleves con bien, los traigas con bien a casa, y los libres de contagiarse y de contagiar a la familia, y sigas proveyendo para cada papá, cada mamá. Alíviale, Señor, en sus angustias, en sus temores, y también a cada joven, cada señorita, dales ese espíritu de colaborar con sus padres en este tiempo difícil. Te pido, Señor, tu bendición para esta clase, que sea académicamente provechosa, y que nos recuerdes que sin Cristo la humanidad siempre va de mal en peor. Gracias, Señor, te doy por todo lo que tú nos has dado, y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El villismo, ya vimos el zapatismo, que luchaba por la tierra y la libertad, por que los pueblos volvieran a tener tierras las tierras que les correspondían de sus comunidades, y tuvieran la libertad de elección, la autonomía como pueblos. Vimos el carrancismo, que comenzó simplemente con la idea de restaurar el orden constitucional en la República, roto por Victoriano Huerta. Y aparece en escena ya en forma el villismo, dirigido por Francisco Villa. Este estaba conformado por una gran gama de componentes de la clase social baja, e incluso bandoleros que se unieron a este grupo. Formaron la poderosa División del Norte, un ejército en forma y poderosísimo. No tenían un proyecto nacional, pero eran muy poderosos. Eran tan poderosos que rápidamente controlaron las zonas mineras del centro norte del país. En el noroeste del país, en Tamaulipas, se formó precisamente la división del noreste del país. En Tamaulipas se formó la división noreste, dirigida por Lucio Blanco. Lucio Blanco formó una división, otro ejército, otra serie de ejércitos, y controlaron Tamaulipas. Y al controlar Tamaulipas, controlaron la zona petrolera. Y al controlar la zona petrolera, entró dinero. Así que ahora los constitucionalistas tenían el dinero del petróleo, más el dinero de las minas, más el dinero propiamente de la exportación hacia Estados Unidos, y Victoriano Huerta se metió en problemas económicos. Venustiano Carranza tenía que controlar a estos dos grupos, que no eran precisamente amigos de Venustiano Carranza. Recibió el apoyo precisamente de la división del noroeste. Ya vimos la división del noreste, que está en Tamaulipas, pero la división del noroeste
se formó en Sonora, y ahí estaban para apoyarle a Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Tanto Carranza como los de Sonora, el plan era restaurar el orden constitucional. Y recuerda, los villistas no tenían un plan específico definido completamente, pero estaban luchando por la libertad de sus pueblos. Y bueno, pronto el norte del país quedó controlado por los revolucionarios. Y en el norte, obreros, mineros, ferrocarrileros, campesinos, arrieros, ganaderos se unieron a la revolución, y prácticamente el norte del país quedó fuera del control del ejército federal. Y el ejército federal, por más armamento que tuviera, etcétera, pues ya definitivamente perdió el norte del país. Además de esto, algo que selló la derrota de Victoriano Huerta fue precisamente la actitud del gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano que estaba en la época de Madero era uno, y aquí hubo unas elecciones y cambió la presidencia de Estados Unidos, y el nuevo gobierno no estuvo de acuerdo con lo que hizo su embajador en la época de Madero, y retiró al embajador y retiró las relaciones diplomáticas, desconoció al gobierno de Huerta, e invadió Veracruz y Tampico. Es 1914, es poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Victoriano Huerta había comprado armamento de parte de Alemania y de Europa, y entonces cuando llega a Estados Unidos considera que es mucha la influencia europea sobre México, así que corta invadiendo Veracruz e invadiendo Tampico, y eso rompe finalmente. El ejército federal se queda sin armamento porque Estados Unidos no le pasa armamento a Victoriano Huerta, Europa no le puede vender armamento a Victoriano Huerta, y el ejército revolucionario obtiene precisamente el apoyo militar de Estados Unidos, y empiezan a recibir armamento. Así que fácilmente esto ya es, ya el gobierno de Huerta entra en vía muerta, y prácticamente pues está derrotado. Así que finalmente el gobierno precisamente de Victoriano Huerta se rindió, vio que no pudo. Los ejércitos revolucionarios rápidamente ocuparon Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, y seguían avanzando, Guadalajara, y se fueron acercando ya hacia el centro del país, en la zona del Bajío. Así que el gobierno federal finalmente se rindió y firmó los tratados de Teoloyucan. Acuérdate, los tratados de Teoloyucan en el verano de 1914. Ya Europa está en la Primera Guerra Mundial, y el gobierno de Huerta se rinde, y en estos tratados, ahora sí el tratado, a diferencia de lo que hizo Madero, Carranza, Obregón y Calles, pusieron sobre la mesa, para aceptar la rendición de Victoriano Huerta, tenía que disolver al ejército federal y desarmarlo. Es decir, esta vez no iban a permitir que el ejército federal se mantuviera con mandos porfiristas, con gente leal al porfirismo, así que se disolvió el ejército federal y se desarmó. Se procedió al desarme y entrega del armamento federal al ejército revolucionario. Y con eso prácticamente, además también los tratados de Teoloyucan contemplaban la destitución de todo porfirista en los gobiernos federales y locales. Así que gobernadores porfiristas, ayuntamientos porfiristas, Congreso porfirista, todos ellos tuvieron que apartarse del poder. Ahora sí ya era la conclusión lógica de lo que era una revolución. Acuérdate que Madero fue más tibio y no ordenó la disolución del ejército federal a pesar de que se lo pedían. Mantuvo a muchos porfiristas en el poder y eso lo llevó a la muerte. Carranza decide no cometer el error y pone sobre la mesa en los tratados, y Victoriano Huerta pues accede, firma los tratados de Teoloyucan. Él tiene que partir al exilio, él va a terminar en una prisión en Estados Unidos, van a tener que, y el ejército federal, el ejército de la república queda disuelto, entregan el armamento, pero en los tratados de Teoloyucan no se incluye a la zona zapatista. En primer lugar porque la zona zapatista está muy cerca de la Ciudad de México, y si el ejército federal se disuelve
deja el camino abierto a a los zapatistas para entrar a la capital de la República, y además si le entregan el armamento a Emiliano Zapata, pues se haría el movimiento zapatista más fuerte. Y Victoriano Huerta no está de acuerdo con la repartición de tierras. Él es liberal, él es propiamente de la mentalidad liberal del siglo XIX, solamente que no estaba de acuerdo con Porfirio Díaz. Entonces él no está seguro de querer entregar esas plazas a los zapatistas, así que los excluye. Así que mientras en el norte, en la parte norte del centro del país, pues rápidamente el ejército federal entrega las armas y las tropas constitucionalistas comienzan a pasar rumbo a la Ciudad de México, mientras como no está en el tratado incluir a los zapatistas, el ejército federal todavía sigue combatiendo al ejército zapatista hasta que los constitucionalistas lleguen a ese punto. Entonces, con eso se nota la intención de Venustiano Carranza de no apoyar la lucha sureña por la tierra y la libertad. En Torreón, allá en Coahuila, los villistas y los carrancistas anuncian la convocatoria para una convención en Aguascalientes. Entre todos los movimientos revolucionarios, hay que recordar que ya es muy variado. Están los carrancistas y constitucionalistas, los villistas, los zapatistas, todos ellos se hace una convención para reorganizar el país. Hay que restituir el orden. No se puede quedar el orden constitucional de 1857. Todavía la situación se pone está muy tensa, muy desordenada. Hay que hacer un cambio gradual de autoridades, porque todas las autoridades porfiristas dejaron el poder y por lo tanto municipios, estados, congresos locales, gobierno federal quedó sin cabezas dirigentes. Entonces había que reorganizar todo el país. La convención se reunió en Aguascalientes precisamente, y resolvió retirar del mando a Carranza, porque consideraban que pues él no lograba representar a todas las fuerzas revolucionarias, y decidieron retirarlo del mando y pasarlo a un licenciado que se llamaba Eulalio Gutiérrez. Eulalio Gutiérrez se iba a encargar de una presidencia interina mientras se reorganizaba todo el país y se llamaba a elecciones federales. Carranza, con su mentalidad liberal del siglo XIX, decidió no querer entregar el poder ni a villistas ni a zapatistas, así que desconoce la convención, desconoce los acuerdos de la convención, evacúa a la Ciudad de México al gobierno federal y se traslada a Veracruz para que no le pase, en caso de que la guerra llegue hasta la Ciudad de México, no le pase lo de Amadero. Él abandona la Ciudad de México y se va a dar a Veracruz, y a partir de ahí comienza una guerra. Esta es la tercera fase de la Revolución Mexicana. La primera la inició Madero, la segunda el constitucionalismo que llevaba a la derrota de Victoriano Huerta, y la tercera es una lucha entre villistas y zapatistas contra los carrancistas. Y el centro del país se hizo un caos, porque los villistas y los carrancistas finalmente llegan a la Ciudad de México, y obviamente todos los porfiristas ricos que vivían en la Ciudad de México y que no lograron huir de la Ciudad de México, pues adiós. Y no adiós al exilio, sino adiós a un hoyo a 3 metros bajo tierra. Y con eso finalmente ahora sí se descabeza la élite criolla que había dirigido el gobierno desde la independencia hasta este momento. Es el momento de una limpia completa de las élites de la nación. Por eso esta es una revolución en forma, y el país se vuelve un caos. Al grado de que la Ciudad de México queda sumida en el caos alimentario, vienen las hambrunas, las muertes. La revolución se hace ya ahora sí una guerra civil desastrosa entre villistas y zapatistas contra carrancistas. En 1915 se tomó la Ciudad de México por los ahora convencionalistas, que eran villistas y zapatistas, y finalmente pues bueno, el carrancismo tenía los recursos del petróleo de Tamaulipas y de Veracruz. Obtiene el reconocimiento de Estados Unidos, por lo cual se corta el pase de armamento de Estados Unidos hacia las zonas
convencionalistas y al contrario, empiezan a recibir armamento los carrancistas y pues bueno, finalmente los convencionalistas del zapatismo y villismo son derrotados. Zapata tiene que huir tiene que retirarse hacia Morelos, mientras que Villa va a tener que empezar a abrirse paso hasta regresar a Chihuahua, mientras Venustiano Carranza logra recuperar la Ciudad de México. Y con eso termina la tercera fase de la Revolución Mexicana, y ya, ahora sí el país está en un verdadero caos, con destrucción a gran escala en muchas zonas del país, pero eso sí, el porfirismo ya ha sido borrado del mapa, y ahora es una lucha entre revolucionarios, carrancistas por un lado y convencionalistas por el otro lado. Los convencionalistas eran conformados por un movimiento zapatista bien organizado con un programa social, y los villistas, que aunque no tenían un programa social, pronto van a empezar a pensar ya más en lo que debe de ser el villismo. Y bueno, recuerda las preguntas del día de hoy. ¿De qué carecía el villismo? ¿Quién controló la zona petrolera? ¿Cuál era el plan de Venustiano Carranza? ¿Qué selló el destino del gobierno de Victoriano Huerta? ¿Qué pasó con el sistema porfirista tras los tratados de Toloyuca? ¿Cómo se notó que Carranza no apoyaba la lucha de los campesinos? ¿Qué se proponía hacer la Convención de Aguascalientes en cuanto al gobierno? ¿Qué sumió a México en un caos en esta fase de la revolución? ¿Y quiénes vencieron en la guerra civil que siguió entre carrancistas contra convencionalistas? Y con eso terminamos la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima semana, ya el próximo lunes, y pues hay que seguirle echando ganas, ánimo, y pues entreguen sus evidencias. Nos vemos, hasta luego.